Bueno, ahora vamos a mirar un concepto que resuelve muchas dudas que han surgido con respecto a lo que se ha trabajado en las sesiones anteriores, y son las secuencias de comunicación serial. O sea, ¿cómo así? Cuando estamos trabajando esas comunicaciones que no tienen control de flujo, ¿qué se hace? Entonces, en ese caso, ya hay que utilizar las máquinas de estados para construir comunicaciones propias. O sea, como veíamos, decimos, si tenemos bien sea por el bus interno o por el bus interno, cuando el bus está disponible, ¿sí? Entonces se trabaja un protocolo RW. Entonces, ¿qué es el RW? El maestro externo manda una opción de R y está leyendo comandos, está leyendo estas variables, manda W, está escribiendo en estas variables, envía una V, está escribiendo en estas variables, y envía una S y está leyendo estas variables. Entonces eso ocurre sin el concurso del programa principal, y sencillamente lo que está haciendo el automata es por aparte ejercer la tarea de control en la secuencia. Otra cosa es la respuesta inmediata. En la respuesta inmediata, cuando lleguen datos externos, llegan a estos comandos, ¿sí? Y hay una respuesta de datos desde las variables que están en monitor, ¿sí? Entonces vuelve y funciona. Cuando llegan los datos, ¿sí? Y haya la respuesta, funciona sin intervención de la secuencia del programa de control que se esté realizando, y entonces sencillamente lo que hacen las tareas de control es leer las variables comando y escribir sobre las de monitor, y no hacen nada más. Y ya lo otro lo hacen las comunicaciones solitas. Pero cuando no hay control de flujo, ahí sí es necesario que cuando llegan tramas, llegan los variables a comandos, al que le especifiquemos en el cuadrito, pero no más. Entonces, de ahí para adelante, si se quiere examinar esos datos y dar una respuesta, es necesario recurrir a utilizar máquinas de estado para ese fin. O sea, que en la secuencia haya una máquina de estados que resuelva ese problema. Ahora, ¿qué aplicaciones puede tener ese concepto? Entonces, miren, podemos tener casos como el siguiente: tener dos autómatas enlazados a través de un bus interno. Podemos tener dos autómatas enlazados a través de un bus interno porque están dentro del mismo gabinete, por decir algo. Y puede haber una comunicación de uno de ellos que llamaremos el autómata cero o maestro, con un protocolo, con un Modbus, ¿sí? O sea, podemos tener conectado a Modbus el automata principal. Entonces, tenemos los dos autómatas conectados, ¿sí? Y resulta que necesitamos conectar un autómata remoto, ¿sí? Que está por allá lejos. Y si nosotros tenemos el autómata muy lejos, no es recomendable conectarlo a través del bus interno. ¿Por qué? Porque está muy lejos, y decimos que para comunicaciones digamos, a más de 10 metros, no es recomendable usar el bus interno por cuestiones de estática y de protección del bus. Entonces podemos echar mano del puerto del segundo autómata. Entonces el segundo autómata se comunica por bus externo con ese dispositivo remoto y envía y recibe datos de él. Y esos datos, ¿cómo se van a distribuir? Van a trabajar de la siguiente forma. Eh, Todos los datos que envíe el dispositivo remoto llegan hacia los comandos de este dispositivo, y todos los datos que este transmita desde sus posiciones de monitor llegan a los comandos del dispositivo remoto, y estos salieron desde los monitores del dispositivo remoto. O sea, que todo lo que este dispositivo remoto escriba en monitor, que pueden ser las entradas, ¿sí? Va a llegar, ¿sí? A los comandos de este dispositivo, que lo podemos llamar el dispositivo 1. Y decimos que este es el dispositivo 0, ¿sí? Y este es el dispositivo remoto. Entonces tenemos que si las entradas las ponemos en monitor, esas entradas van a llegar a comandos al dispositivo 1. Y las variables que se escriban dentro de este dispositivo hacia monitor van a llegar a los comandos del dispositivo remoto, y él los puede tener conectados, digamos, a salidas. O sea que de aquí podríamos estar manejando las salidas de ese otro dispositivo y leyendo las entradas de él. Pero resulta que luego este dispositivo puede pasar a unas segundas variables de monitor, los comandos que recibe, y este monitor de acá traerlo desde unas variables de comando que le llegan. Y estos segundos comandos, los voy a dibujar con color azul, ¿sí? Estos segundos comandos y estos monitores llegan ¿sí? O sea, estos comandos llegan desde los monitores del dispositivo principal,
y van hacia los comandos, ¿sí?, del dispositivo principal, de tal suerte que miren lo que ocurre. Cuando el dispositivo remoto pone una entrada en un monitor de él, va a aparecer como comando en este dispositivo principal. ¿Y este dispositivo para qué lo puede usar? Para prender una salida o para que sea leído luego por el protocolo Modbus y un SCADA sepa cómo están las entradas de ese dispositivo remoto, ¿sí? Y cuando el SCADA mande datos, ¿sí?, acá, y eso es el programa, los pase a los monitores de acá, ese monitor llega a este comando, el cual lo copia a este otro monitor y llega como comando al dispositivo remoto, y el dispositivo remoto puede estar prendiendo datos. Entonces, miren lo interesante, y resulta que lo que estamos haciendo, que estoy describiendo acá, es tan simple como poner una tarea que copie datos de un lado a otro en este, no más, ¿sí? Y en el dispositivo 1, una tarea que ponga dispositivo, copie datos de un lado a otro y configurarles el bus interno, configurar el bus externo, no más. Con solo hacer esa tarea tan pequeña de ponerla que copie datos y configure los buses, ya él se vuelve puente para que un dispositivo remoto se conecte con un maestro, el cual está haciendo un programa y él puede estar conectado con Modbus. Por ejemplo, una aplicación es, por ejemplo, una aplicación que está haciendo Guillermo Yepes. Entonces, Guillermo Yepes, por ejemplo, él tiene un control de ascensor. Entonces, aquí estas son los dos autómatas que maniobran la cabina. Y aquí puede tener repartido por todos los pisos unos autómatas que obran, puede tener unos autómatas que obran como botoneras, ¿sí? O sea, pueden ser autómatas con esta presentación u otro tipo de autómatas que se comunican por 485 y son botoneras, o sea, las botoneras de cada piso. Entonces, solamente con enviar un cable por todos los pisos ya puede leer todas las botoneras. Y todas estas botoneras las va a ver en el automata principal, y desde el automata principal puede prender y apagar las luces de todas esas botoneras, ¿sí? Y luego, aquí al Modbus puede tener conectado, en un caso, conectan un módulo Bluetooth para que el técnico de mantenimiento llegue y desde su celular pueda diagnosticar todo el ascensor y pueda inclusive ajustarle parámetros, ¿sí? O fundamentalmente monitorear para detectar dónde hay daños. Pero posiblemente también esté conectado a un módem, ¿sí?, a un gateway por vía Wi-Fi, y remotamente desde la web estén revisando ese ascensor en línea, ¿sí? Entonces, mire qué interesante cómo aprovechamos haciendo combinaciones de los puertos internos y de los puertos externos, podemos armar arquitecturas de autómatas muy poderosas. Inclusive otro tipo de aplicaciones de este concepto puede ser, acá tenemos el control, digamos, de un aire acondicionado, el control central, ¿sí?, y el control de los chillers, ¿sí? Entonces podemos tener esos controles, y acá podemos tener en una red los controles de cada uno de los mini split, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que podemos de esa forma estar haciendo que el control central sepa cuánto es el consumo que están jalando los mini split, y con eso subir y bajar la velocidad de los ventiladores y de los compresores centrales, y por ende ahorrar mucha energía, porque ya no pasa que el control central es mandando una cantidad grande de aire, y si se cierran las ventilas de los distintos mini split, toda esa presión simplemente sube y el control de pronto por sobrepresión baja un poquito la velocidad, pero en cambio aquí ya es por acción real y por medición de la temperatura. Y fuera de eso, en el sistema SCADA se puede estar monitoreando las temperaturas de cada uno de los recintos, el estado de cada uno de los sistemas intercambiadores de calor. Entonces, es otra de las posibilidades interesantes. Otro caso de esas combinaciones ya no se refiere al hecho de expandir mucho, sino, por ejemplo, de conectarnos a equipos especiales que tienen protocolos especiales. Aquí vamos a ver el caso de, por ejemplo, de los modem satelitales. Voy a mirar en particular unos modem satelitales que son de marca Stinger, ¿sí? Los modem Stinger son distribuidos en Colombia por la empresa de Inteco, porque si alguno de ustedes está interesado en trabajar modem satelitales, pueden contactarse con de Inteco, que es el distribuidor autorizado para Colombia de estos modem. Entonces ellos los orientan completamente en cómo se adquieren las plataformas, cómo se contratan los minutos, cómo se compran los modem. Y muy interesante porque hay aplicaciones, por ejemplo, hay
una empresa que se llama Aguas Manizales y ellos tienen en las cabeceras en los nacimientos de los ríos y en todas las cuencas que atienden, nutren el acueducto de Manizales, tienen sistemas de monitoreo con AMP1. Pero entonces un sistema de monitoreo de esos, uno para ir, digamos, son unas estaciones que hicieron con panel solar, con AMP1 y como en satelital. Y cuando uno quiere ir hasta allá, hasta donde está el autómata programable, tiene que montarse en una mulita y andar por trochas durante 4 horas a lomo de mula hasta que llega al punto donde está esta estación. Entonces, miren lo interesante, allá no llega la telefonía celular, no llega y no el satélite, entonces esa aplicación es muy interesante. Y aquí vamos a analizar cómo, por ejemplo, con el autómata programable manejamos esos modems. Entonces, estos modems satelitales tienen una conexión donde el AMP es el maestro y el modem satelital es el esclavo. Y entonces se comunican por RS485 y el AMP le manda, manda órdenes al modem satelital para que transmite, por ejemplo, todas las variables meteorológicas o hidrometeorológicas que está captando del nivel del cauce, de humedad, temperatura, de una cantidad de variables que le van a permitir a aguas saber qué está pasando en una región para evitar posibles inundaciones, para evitar represamientos, para evitar que se seque una cuenca, ¿sí? Entonces, eso les trae muchos beneficios. Entonces, este modem satelital, ¿cómo trabaja? Se le envían requerimientos, ¿sí? Llamados queries, ¿sí? A través de los cuales se le mandan a preguntar comandos o se le dice transmita este dato, ¿sí? Y este modem satelital responde al autómata con respuestas, response. Entonces, una de las características es que el modem satelital manda un encabezado que tiene 101010, que en hexadecimal es AA. Luego se debe enviar la longitud de la cadena, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 datos, y luego el comando. Si adicionalmente hay datos, aquí después irán los datos. Finalmente, un CRC, ¿sí? Con un polinomio específico de Stingere que aparece en los manuales de Stingere. Luego el modem que responde, responde también con el encabezado AA. Dice que la longitud son 7 bytes, en efecto son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que está respondiendo al comando 5 y aquí pone la respuesta, ¿sí? Y el checksum. Entonces, digamos, este comando 5 es preguntarle por cuál es la versión del firmware. Entonces, cuando le preguntamos por la versión del firmware, él responde con la versión del firmware. Entonces, vemos que ya es un protocolo STX, que es estándar dentro de la gente que trabaja las comunicaciones satelitales, pero no es tan estándar dentro del resto de las personas. Entonces, ahí sí es necesario trabajar una máquina de estados. Entonces, en este momento voy a mostrar cómo hacemos un programa para comunicarnos con un módem satelital, ¿sí? Para una máquina de estados o a través de la máquina de estados. O voy a hacer un programita en máquina de estados que, sí, que le reciba comandos de algún dispositivo y él, de acuerdo a los comandos que reciba, le responde, ¿sí? Y entonces, de la misma forma en que se hace esa secuencia que vamos a hacer, se harían secuencias para comunicarse con este modem Stingere, que es de comunicaciones satelitales. Entonces vamos a hacer una aplicación con la MP1 en la cual vamos a primero que todo a trabajar por el bus externo, ¿sí? Vamos a decirle bus externo, y decimos que el bus va a estar disponible y sin control de flujo. O sea, ¿qué quiere decir sin control de flujo? Nos van a llegar datos al comando 0, podríamos doble clic y cambiar que sea a partir de la posición 2 para que lleguen a partir de comando 2. Pero en este caso dejémoslo en comando 0 para que trabajemos a partir del comando 0 y vamos a responder por el monitor, ¿sí? Ahora, como es sin control de flujo, la cantidad de datos no está supeditada a esta variable, o sea, esta constante de byte de monitor tiene que ver es con esto que se llama respuesta inmediata, ¿sí? Entonces, respuesta inmediata es que cuando le lleguen datos, él responde desde la posición monitor con 8 datos. Y este pequeño protocolo solo tiene que ver con los comandos y los ajustes. Puedo leer los comandos y digo cuántos y escriben los comandos, ¿sí? Enviando W y los datos. O leer desde los ajustes diciendo cuántos quiero leer o escribir en los ajustes, ¿sí? Ese es para eso. Pero nos interesa para este caso sin control de flujo. ¿Qué quiere decir? Que toda la información que llegue va a llegar a comando 0
repito que lo podemos cambiar de posición, y los datos que que enviemos desde el programa van a salir desde la posición 0 de monitor, o puedo escoger desde cuál posición. Siempre teniendo en cuenta lo siguiente, esta posición, o sea, todos estos datos que están en esta tablita son bytes. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo el valor 2, son 2 bytes. Entonces 2 bytes es que avanzar, como cada comando tiene 2 bytes, entonces sería avanzar hasta el segundo comando, hasta el CMD1, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y lo mismo si yo respondo con 8 bytes, estoy respondiendo con 4 variables de monitor. Pero para entonces vamos a trabajar sin control de flujo. ¿Qué quiere decir sin control de flujo? Todo llega a comando 0 porque escogimos el 0, y todo lo que transmitamos lo vamos a transmitir desde el monitor 0. Entonces, aceptamos, y entonces viene que decimos, los datos que van a llegar, asumamos que pueden llegar hasta 4, digamos que hasta 5, que pueden llegar hasta 5 variables, o sea, nos puede llegar comando 1, 2, 3, 4, nos pueden llegar hasta 5 variables. Y vamos a responder también con hasta 5 variables, ¿cierto? Pueden ser más, ya depende de la aplicación. Entonces puedo responder con 5 variables, o sea, una trama de 5 datos, podemos enviar una trama de 5 datos y recibir una trama de 5 datos. Entonces, conectamos los datos que están llegando hacia la tarea. Hay una cuestión importante. Mire que puse los datos uno a uno. En lugar de poner uno a uno, habíamos podido decirle al primero que era un vector de 5. Y esto es más efectivo porque al decirle que me muestre un vector de 5, no es sino cambiar el valor, ¿sí? Decirle que es de 6, 7, 8 y cambio la longitud de ese buffer de recepción. Lo mismo para la transmisión. Aquí lo estoy enviando, lo estoy conectando dato por dato, pero había podido crear un arreglo y no tendría que hacer en el programa sino una sola conexión. Pero para este caso hagámoslo dato por dato, ¿sí? Aunque haya podido ser perfectamente, como les digo, un arreglo. Entonces, después de esto, tenemos la aplicación y decimos que esa aplicación tiene un estado de reposo en el que está esperando, y posiblemente, digamos, un estado en que ya recibió, y puede recibir dos posibles comandos, que digamos que le pregunten por el comando 5 o que le pregunten lo manden a preguntar por el comando 9, sí, dos comandos diferentes. Y otro estado que es en el estado en que se va a responder, o sea, para responderle. Entonces, se reciben los datos, cuando llegue algo, entonces estas variables comando van a tener los datos que lleguen, pero la pregunta es cómo darse cuenta de que llegaron los datos. Entonces, en la secuencia recurrimos a una variable especial, ¿sí? Que se llama control de comunicaciones. Aquí está, para el bus interno, y control de comunicaciones para el bus externo. Nos interesa la del bus externo. Entonces, dice, si esta variable está en on, o podemos preguntar si está en on o simplemente si es mayor que 0. Voy a preguntarle si es mayor que 0. Si es mayor que 0, entonces es porque llegaron datos aquí a los comandos. Y puedo decir, es que el comando que me interesa está en la posición comando 1, comando 2, el comando 3 es el que me dice cuál es la función que se quiere. Entonces preguntamos, si llegaron datos y el comando 3 es igual a 5, entonces pase a este estado. Entonces aquí ya llegaron unos datos sin control de flujo, aquí nos dimos cuenta, ¿sí? Y entonces preguntamos si hay datos, esta variable es mayor que 0. Y venimos acá al estado 2, donde podemos generar una respuesta. O sea, vamos a coger y hagamos lo siguiente. Respondámosle con los mismos datos, o sea, tomamos una variable aquí de copiar un bloque de variables. Entonces, vamos a responderle, es decir, la dirección de destino, o sea, ¿dónde están los datos? ¿Dónde están los datos que vamos a transmitir? Por supuesto que monitor 1. O sea, en monitor 1 están los datos que vamos a transmitir. ¿De dónde vienen los datos que vamos a transmitir? Pues desde comando 1, o sea, los datos que llegaron a comando 1 los vamos a volver a poner en monitor 1 y vamos a copiar ¿cuántos? Los 5 datos que deben haber llegado. Entonces, los 5 datos que llegaron los vamos a poner ahí, ¿sí? Y aceptar. Entonces, si los datos que lleguen a comando 1 se pasan a monitor 1 y se pasan 5 datos. Y luego incondicionalmente pasamos a este estado donde se da la orden de transmisión. ¿Cómo es la orden de transmisión? La orden de transmisión es escribir en esta misma variable, ¿sí? Que se llama en especiales el control de comunicaciones externo, escribir la cantidad de datos que queremos transmitir. Digamos, es que queremos transmitir 5 o queremos transmitir 4, ¿sí? Entonces vamos a transmitir 5 datos. Entonces ahí le estamos diciendo
transmita los 5 datos, ¿sí? Y después de eso, damos un tiempo pequeño para que esos datos sean transmitidos, ¿sí? Y después de que ya son transmitidos esos datos, entonces le decimos que pasados 0.2 segundos, o sea, 20 centésimas de segundo, ¿sí? Cuando transmita 0.2 segundos, ya vuelva al estado de reposo para que esté listo para el siguiente comando. Y una transición adicional puede ser esta transición hacia este estado 3 que decimos que sea cuando llegue el comando 9. Entonces volvemos a preguntar por esta orden. Si este es mayor que 0 y si el comando 3 ya no si es igual a 5 y no si es igual a 9. Pero entonces copiamos esta condición, la pegamos, esa condición la pegamos en esta transición y le cambiamos el 5 por un 9. Y ya nos queda que cuando llegue el comando 9, entonces ya hace esta operación y digamos que aquí se prende la salida, ¿sí? Y que se responde con o sea, movemos un bloque de datos, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia el monitor 1, que es desde donde se transmite, ¿sí? Desde donde posiblemente desde una tabla, bueno, aquí no veo tablas, dejemos esa casilla vacía y digamos que mandamos 5 datos. Entonces, tenemos desde el monitor 1, pero no dice desde dónde, dice desde el acumulado, entonces cojamos una tabla. Entonces aquí donde dice tablas constantes, cogemos esta tabla 1.4, que es la tabla 1.4, ¿sí? Es una tabla que si la editamos, entonces esta tabla 1, ¿sí? Aquí le podemos poner las letras o todo aquello con lo que se quiera responder. Entonces, aquí qué estamos haciendo? En el caso que llegue un comando 5, se responde con lo que llegó, se devuelve lo que llegó. Y cuando llegue un comando 9, ¿sí? Entonces se envía unos datos fijos que se tienen guardados en una tabla. ¿Sí? También se haya podido mandar datos que se tengan en las entradas, ¿sí? Porque las entradas también pueden ser capturadas como vectores, o sea, como grupos de datos, a través de unas variables que se llaman redirecciones. O sea, uno puede crear redirecciones y es que yo puedo coger las entradas y agruparlas como si fueran un vector y luego cuando yo quiera mandar esa redirección, inclusive hagámoslo en este caso, mandémosle esa redirección 1 que tiene, la redirección 1, sí, tiene 4 entradas. Sí, pues entonces aquí dije que son 5, ¿no? Digamos entonces que son 4, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que mire, la redirección 1 corresponde, cuando editamos las redirecciones, tiene la entrada 0, la 1, la 2 y la 3. Entonces no son 4 variables, sino que serían 8. Entonces, digamos que sí, al enviar 4 estaría mandando la entrada 0 y la 1, que son 4 bytes. Pero entonces, mire qué interesante, de esta forma puse aquí un dispositivo externo que no es Modbus, preguntó por el comando 9 y le estamos respondiendo con las entradas. E incondicionalmente pasamos acá a la tarea, al estado de devolver 5 datos, aunque decíamos, no, pero son 4. Y aquí sí eran 5, ¿sí? Y aquí son 4. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, la clave está en que no se manda la orden desde acá, cortamos acá y le decimos que la envíe desde acá, ¿sí? Pegar la transición, pegar maniobra. Desde aquí envía 5, pero que no lo haga, lo puede hacer con A porque como esta condición es incondicional, entonces, ¿qué hace? Llega a este estado, hace esta maniobra, hace esta otra y sale de una vez para acá. Entonces, lo mismo podemos hacer acá, pegar, pero ya no es con 5, sino con 4 datos. Acuérdense que esos datos son bytes, o sea que si yo pongo 4 datos, entonces estoy mandando solamente 2 variables. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahí hemos montado una comunicación que trabaja, ¿sí? Con un protocolo construido en máquinas de estado, para lo cual fue necesario decirle que el bus externo estaba disponible y sin control de flujo, porque el control de flujo todo se está haciendo a través de la máquina de estado, teniendo en cuenta que esta variable que llama control com, cuando la leemos es una variable y cuando le escribimos es otra variable, para que tengan eso en cuenta. Al ser leída se lee una variable y al ser escrita se escribe sobre otra variable diferente. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de utilizar estos conceptos.